Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotros somos el grupo uno que vamos a exponer acerca de transistores BJT. El grupo está compuesto por Barrientos Manuel, Capelari Gianfranco, Ferreira Marcos José, Giacobini Eugenio, Prado Jerónimo y Carvajal Tomás, quien les habla. Ahora voy a proceder a comentarles acerca de una introducción de qué son estos transistores BJT, que, como su nombre lo dice, son transistores de unión bipolar. Es un dispositivo semiconductor que va a permitir regular corrientes grandes mediante otras corrientes pequeñas que nosotros le mandemos. Es muy útil. Y acá, nosotros si recordamos lo que vimos a fin de año de diodos, podemos ver que los diodos estaban compuestos por dos semiconductores, uno P y uno N. Bueno, en este caso se agrega otro sector más de semiconductor, el cual, bueno, se denominó transistor BJT, que tiene muchas utilidades. Ahora si pasamos a la siguiente, vamos a ver las funciones principales que hace este transistor BJT. Que bueno, una es amplificar señales, ya que si yo le mando, lo puedo colocar donde yo tengo una corriente muy grande, le mando eh, una corriente mucho más chica y bueno, según la corriente que yo le mande, desde la base me va a amplificar o no la corriente final. O lo puedo usar como interruptor en electrónica digital, cortando eh, la corriente de la base para que en el emisor salga con distintos pulsos. Después, bueno, otro punto importante es cómo se conforma esto dentro, que básicamente vamos a tener, se puede representar como dos diodos, que es como le comenté hace un ratito, que nada, acá en este caso vamos a tener tres secciones de semiconductor, una topada negativamente arriba con menor densidad, otra con mayor densidad abajo y en el medio una parte positiva, que se puede representar como dos diodos ahí enfrentados, uno apuntando para el emisor y otro para el colector, depende si tiene NPN o PNP, que ahora en la siguiente filmina se puede apreciar que vamos a tener dos tipos, negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo. Y ahí se puede apreciar también cómo se colocarían los diodos, básicamente. Pero bueno, en la práctica no se señaliza así, sino que se señaliza de esta manera. Nosotros vamos a encontrar estos dos tipos de gráficos. Vemos ahí una flecha que va para el emisor, otra que sale como que entra para la base, que esto nos dice que es un transistor BJT, NPN o PNP. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es? Bueno, si nosotros volvemos a la imagen que teníamos anteriormente, vemos que si es NPN, vamos a ver que la flechita va para el emisor, entonces el diodo también ahí va de la base al emisor. Bueno, nos damos cuenta rápidamente que es NPN. También si la flechita toca el círculo, es que ese es el transistor. Así que nada, bueno, ahora pasamos a lo que es transistores, polarización de los transistores. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eugenio y yo voy a explicar un poquito qué es la polarización de un transistor BJT y qué tipo de polarizaciones tenemos, ¿no? Bueno, para arrancar tenemos que saber que tenemos tres terminales, ¿no? Y esas tres terminales iniciales nos implican sí o sí, como necesitar sí o sí dos fuentes para poder polarizarlo correctamente, no una como se podía hacer en casos anteriores en diodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tener dos fuentes de voltaje conectadas, ¿no? Hay tres terminales, tenemos tres casos posibles de polarización que podemos tener. ¿Y cuáles son esos? Bueno, estos son base común, emisor común y colector común. Voy a explicar ahora un poquito primero el base común para ver cómo es. Bueno, el base común, es fácil, la demotecnia que se tiene que usar es que el que tenga el nombre base común quiere decir que es la única que no tiene una fuente de voltaje propia. En este caso, si tenemos base común, quiere decir que la base es la única que no tiene fuente de voltaje propia, por lo tanto, la fuente de voltaje va a estar una en el emisor y otra en el colector. En el caso siguiente, tenemos el del emisor común, que si vamos al caso es lo mismo, el emisor va a ser el único que no tiene una fuente de voltaje propia, mientras que los otros dos cuentan con sus propias fuentes de voltaje. Y en el tercer caso, estaríamos en lo mismo, que sería el de colector común, que bueno, tenemos en el emisor y en la base, pero no en el colector, ¿no? Bien.
Ahora pasamos a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la polarización interna. ¿Y qué tiene esto interesante? Bueno, vamos a entender un fenómeno muy importante que ahora vamos a charlar, y sería que si tenemos en el lado izquierdo una gran cantidad, ¿no?, de electrones, se repelen con el lado positivo, con el lado negativo, perdón, del emisor, del voltaje del emisor, y quieren pasar de lado. Esto hace que, como tenemos pocos huecos en B, se puedan pasar algunos electrones a B, y la gran mayoría se sienten atraídos por BCC, que sería la fuente del colector, por lo que pasan al colector. Bien, y esto determina una cosa, bueno, en realidad dos muy importantes, que si vamos a la siguiente lo vamos a encontrar, que es el efecto transistor, ¿no? Bueno, primero es que hay una relación del 1%, solamente el 1% de la corriente que pasa, o sea, los electrones forman la corriente de la base, y el otro 99% del colector. Esto es importante porque este es el efecto transistor también, atado a que el emisor emite los electrones, el colector los colecta, y la base sirve como dispositivo de control. Que era lo que decía mi compañero anteriormente, de que podemos darle una pequeña corriente y saber, podemos manejar otras corrientes distintas para controlarlas. Bueno, esto es lo que se hace. Se usa como dispositivo de control la corriente de la base, sabiendo que si ese es el 1%, 1% en este caso, de la ganancia depende de cada caso, entonces podemos controlar cuánta corriente va a pasar por el colector. No. Bien. Bueno, voy a explicar ahora las curvas características de un transistor BJT. Van a ver que es bastante sencillo, las curvas características son estas, y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, vamos a ver un poco cómo se obtienen estas curvas características. Para obtener estas curvas vamos a tener que realizar un análisis eléctrico de este circuito que mostró Eugenio anteriormente. Fíjense que tenemos la tensión, la fuente de la base, la fuente del colector, y que en este caso el emisor está sin una fuente. Tenemos un amperímetro, tenemos un voltímetro, tenemos que averiguar la corriente de la base, la corriente del colector y la corriente del emisor. Cabe destacar también que estas fuentes nosotros las podemos controlar, o sea que no son incógnitas, y que también estas resistencias las podemos controlar nosotros, o sea, saben, no son incógnitas. Vamos a hacer un análisis por malla. Tenemos la malla verde, que vamos a llamar la malla 1, y la malla 2, que es esta que estoy señalando con el mouse. Bueno, lo voy a pasar rápido para que no nos lleve tanto tiempo. Planteamos la ley de esta malla, ¿no? Todas las caídas de tensiones y las subidas tienen que ser igual a 0. Y de acá vamos a obtener la siguiente ecuación para justamente esta corriente que tenemos acá. ¿Cuál es la corriente de este? La corriente de la base. Fíjense que en este caso nuestra incógnita es esta, la diferencia de tensión que tenemos desde acá hasta acá, ¿no? La diferencia de tensión que es entre la base y el emisor. Bueno, nosotros podemos plantear el circuito equivalente. Nosotros habíamos dicho que el transistor, que lo teníamos, voy a volver un poquito acá, ¿no? Lo podemos tratar en este caso para cerrar la malla como un diodo. Y si es un conductor de silicio, un diodo de silicio, nosotros sabemos que la caída de tensión que va a tener hasta dejar pasar corriente van a ser los 0,7 volts que tenemos acá, ¿no? Entonces, en este caso ya obtuvimos esta caída de tensión que tenemos y tenemos esta ecuación que era la que teníamos antes marcada en amarillo. Vamos a ver qué pasa ahora con la malla 2. Recuerden, otra vez tenemos el diodo acá, la resistencia la conocemos, no conocemos esta caída de tensión. Esta fuente sí. Otra vez analizamos la sumatoria de las tensiones, de las caídas y de las subidas de tensiones tiene que ser igual a 0. Y de acá vamos a obtener lo siguiente, este sistema de ecuaciones donde tenemos dos incógnitas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros tenemos la corriente del colector. Como bien nos había explicado Eugenio, la corriente del colector va a ser este número que tenemos acá, beta, que nosotros llamamos beta, por la corriente IB. Este número beta es la ganancia. Y esta es la corriente, ¿no? La que habíamos marcado antes. Bueno, podemos sacar dos conclusiones de estas ecuaciones. La primera es que el valor de la corriente del colector depende solamente de la malla 1. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos alterar esa corriente que está en la malla 2, vamos a tener que cambiar cosas de la malla 1. ¿Se entiende? Para cambiar cosas de la malla 2, cambiamos cosas de la malla 1.
Y que IC es constante, o sea, la corriente del colector es constante para toda la malla 2. Siempre y cuando no cambiemos nada, ni la resistencia de la base, ni la fuente de la base, ¿no? O sea, de la malla 1. Bueno, acá se ve un ejercicio práctico que tenemos que averiguar estas incógnitas, las mismas que hicimos nosotros. ¿Por qué hago este ejercicio práctico? Para poder ilustrar mejor y de manera más práctica las curvas características. Lo voy a pasar rápido también, ya esto lo sabemos cómo hacerlo, es eléctrica nada más. Y lo importante es esto, para graficar la curva de salida, la gráfica va a ser, vamos a tener en el eje Y, o sea en el eje de ordenado, vamos a tener la corriente del colector, y en el eje de abscisas vamos a tener el voltaje que hay entre el colector y el emisor, ¿no? Acá tenemos la fórmula que se va a usar para llenar la tabla que ahora vamos a ver a continuación. Recordamos que IC es fijo y que lo único que va a variar es este valor que tenemos acá en esta fórmula, ¿no? Que nos va a dar este valor que tenemos acá, o sea, la diferencia de tensión entre el colector y el emisor. Bueno, le vamos tirando distintos valores, fíjense que vamos haciendo variar 10 volts, 11 volts, 12 volts, y obtenemos los siguientes valores de diferencia de tensión entre el colector y el emisor. Esto lo podemos llevar a una tabla, fíjense, en este caso que IC se mantiene constante, ¿no? Bueno, vamos a la gráfica, representamos, acá tenemos la corriente de 1 mA, que es la corriente que habíamos obtenido antes del colector, y nosotros lo que podemos hacer es ir variando esta corriente del colector para ir obteniendo distintos gráficos de curvas características. Fíjense que para una corriente de la base de 10 microamperes tenemos este gráfico acá, para 20 microamperes tenemos esto, y va subiendo a medida que aumentamos la corriente de la base, ¿no? Bueno, eso fue todo de las curvas características. Vamos a ver ahora cuáles son las zonas de operación de un transistor BJT. Bueno, mi nombre es Gianfranco y a continuación voy a hablar, como bien dijo Jero, lo que son las zonas de operación de un transistor BJT. Básicamente son 4 zonas: la zona de saturación, la zona activa, la zona de ruptura y la zona de corte. Vamos a proceder a mencionarlas, son todas sencillas en realidad, pero vamos a proceder a mencionarlas de la más sencilla dentro de todo hasta la más complicada. Antes que nada, acá quiero mostrar un gráfico donde se puede ver las 3 zonas, las 4, perdón, la de saturación, la de cutoff o de corte, la zona activa y la zona de ruptura o breakdown. Entonces, pasamos a la siguiente filmina, Jero, por favor. Primero, la región de ruptura es como, básicamente, como está conformado el transistor por 2 diodos, uno siempre opuestos, uno siempre va a estar funcionando en la región inversa. Entonces, como sabemos de los temas anteriores, tiene una tensión de ruptura. En un momento que llegamos a tensión de ruptura, el transistor va a dejar de funcionar como tal y va a ser básicamente un cortocircuito o cable conductor, nada más. Ahora pasamos a la región de corte, que es la filmina siguiente. Esta región básicamente es la que se deduce o proviene, no se deduce, proviene básicamente del efecto de una corriente de pérdida que tienen los diodos al trabajar en inversa, y lo que hace que cuando la corriente de la base sea 0, la corriente de colector no sea 0, sea un poquito mayor a 0, diferente, pero bueno, básicamente se puede considerar al transistor que está funcionando como un interruptor abierto, o sea que una función de conmutación sería un 0 lógico. Ahora pasamos a la siguiente. Vamos a la región de saturación. En esta zona no se cumple la relación lineal de la ganancia que había mencionado Eugenio anteriormente. Si vemos que crece más bien como una logarítmica. En esta zona va de los 0 a 0,7 volts más o menos, y acá la función del transistor es básicamente ser un conmutador por medio de corriente. De la base mandamos una corriente leve, aunque sea muy pequeña, ya vamos a permitir el paso de corriente en el transistor y va a ser un 1 lógico, sería, por ejemplo. Ahora, por último, la región activa. Esta región es la que mencionó Jero anteriormente en la filmina, por eso no me voy a detener mucho, que es cuando se amplifica la corriente del colector beta veces, perdón, cuando la corriente de la base es igual a la corriente del colector amplificada beta veces. Esta zona va de 0,7 volts hasta la región de ruptura. Y acá el transistor funciona como un amplificador. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos un resumen básico de lo que dije anteriormente, así que no voy a pararme mucho. Y por último,
por último, ¿no? Tenemos la conmutación mediante el transistor de BJT. Como bien dije, podemos usar el transistor como un amplificador o como un conmutador. Como un conmutador de cero, o sea, como que no haya corriente en la zona de corte, y como un conmutador que mande corriente en la zona de saturación. ¿Qué pasa acá? Si podemos ver que la conmutación, el transistor la hace por medio de corriente y no por medio de un voltaje, como lo habíamos visto en los diodos, a pesar de los temas anteriores. Ahora pasamos a la siguiente foto, por favor. Acá se ve que el diodo activaba, conmutaba debido a una diferencia potencial, y acá lo hacemos en un transistor por una corriente. Por último, y ya dejando pasar a hablar a Marcos, la potencia de los transistores, voy a mencionar. Tenemos dos tipos de transistores, de baja potencia y de alta potencia. Básicamente los de baja potencia son aquellos que no llegan que la corriente no llega a ser potencia de 0,5 watts. O sea, el producto del voltaje por corriente es menor a eso. Y la ganancia en este caso va de 100 a 400 veces la corriente del conductor. Por último, de la base. Por último, tenemos los transistores de alta potencia, que son aquellos, por el contrario, que la potencia generada, la corriente, tiene una potencia mayor a 0,5 watts, y la ganancia en este caso va de unas 20 a 100 veces la corriente de la base. Ahora pasa a hablar Marcos, y lo dejo con él. Perfecto, Jan, excelente charla, se entendió todo. Ahora a mí me toca hablarle básicamente de lo que son los circuitos equivalentes y de cómo aproximamos o reducimos las curvas logarítmicas de comportamiento a justamente aproximaciones que nos van a facilitar el cálculo a la hora de diseñar nuestro circuito. Existen tres tipos de aproximaciones, bien, la de más arriba es la más sencilla y la de más abajo es la de mayor complejidad. La de más arriba es cuando consideramos directamente al transistor como si fuese un cable, es decir, hay o no corriente, un 0 o un 1, y acá podemos ver que no existe la región de saturación, y podemos observar que para una tensión 0 tenemos una corriente, lo cual sabemos que eso es físicamente imposible, lo cual no sería una buena aproximación. Ahora, pasando a la segunda aproximación, que es la que por lo general se usa en la práctica, es cuando consideramos el voltaje necesario para activar el diodo emisor o vencer la zona de agotamiento, que por lo general, si es un transistor esos de magnesio, si no me equivoco, son de 0,7 volts. Bien, acá sí ya existe la región de saturación, ese avance logarítmico que tiene la función. Y por otro lado, la última aproximación, que es la más compleja, que la necesitamos medir, tener un voltímetro en la mano, es cuando consideramos la resistencia interna del propio diodo que compone el transistor, y acá podemos ver ya que tenemos una región de saturación claramente marcada, la inclinación de la curva, tensión corriente y la región activa. Bien, ahora para poner a estas aproximaciones a prueba, vamos a hacer una prueba de fuego, un mismo ejercicio, donde tenemos una región de entrada, una malla de entrada, una malla de salida. Y si ustedes ven esa conexión, es claramente una conexión emisor común, ya que la fuente no está aplicada sobre el emisor. Y básicamente no voy a tener mucho, pero es haciendo leyes de Kirchhoff, ya sea de tensiones o de corrientes, podemos sacar las expresiones para, o bien, la corriente de la base, la corriente del colector, la corriente del emisor, la tensión del colector del emisor y la tensión del colector base. Podemos ver ahí que tenemos la primera aproximación, que era la más sencilla, que consideramos como un cable. Es decir, que cuando tenemos una tensión base-emisor, cuando había 0 teníamos una corriente, lo cual sabemos que está mal. Una segunda aproximación que consideramos los 0,7 y una tercera aproximación que consideramos los 0,7 volts para vencer la zona de agotamiento y la resistencia interna. Bien. Básicamente podemos ver los números, que ya tenemos una leve diferencia entre la primera y la segunda. Y para utilizar la tercera, por lo general no se utiliza, pero es más compleja. Necesitamos, una vez que ya tenemos diseñado en lo que es nuestro circuito, tomar mensuras de lo que son las caídas de potenciales reales. Acá podemos ver que no son 0,7 volts, sino que son 0,6892 la caída de tensión que hay en la base emisor. Esto es tranquilamente asequible mediante algún software como Multisim, donde podemos armar nuestro circuito. En este caso creo que era un transistor 2244E, no me acuerdo muy bien cómo era la denominación, no lo tengo a mano, pero nada, lo planteé en Multisim y esa fue la caída de tensión que me dio. Ahora os dejo con Manu, que les va a explicar un poco de las aplicaciones donde se utilizan los transistores. Bueno, buenas noches. Ya he explicado todo el marco teórico, voy a pasar a explicar algunas aplicaciones sencillas y para poder bajar un poco la realidad, cómo es que se terminan de usar estos transistores.
Bueno, en la siguiente... Bueno, acá vamos a ver por ahí un poquito antes de la llegada del transistor, hablar qué es lo que estaba un poco antes, que eran las cápsulas de vacío, que básicamente vendrían a ser lo que era el transistor anteriormente, que funcionaba básicamente como un interruptor, que se utilizaban, por ejemplo, como vemos en la imagen, en lo que fue una de las primeras calculadoras que existió, y eran súper, podemos ver en esa imagen, eran muy complejas de fabricar, consumían mucha potencia, ya que consumían mucho, perdía mucho temperatura este tipo de cápsulas, eran muy poco eficientes, tenían muy poca capacidad de cálculo, terminaban costando muchísimo dinero para un rendimiento muy bajo. Gracias a la llegada del transistor, pasamos a lo que hoy conocemos, que casi todas las personas tienen, que vendrían a ser televisores, calculadoras modernas, notebooks, reproductores de música, radios, relojes de cuarzo. Básicamente en todos estos circuitos digitales está el transistor con un rol fundamental que es básicamente, por ejemplo, algo para bajar lo que vimos en la materia, el tema de los circuitos digitales, en lo que serían las compuertas lógicas. Se utilizan transistores para ir armando este tipo de compuertas, dejando pasar una señal o no dejando pasar una señal, activando así las diferentes compuertas que componga todo nuestro sistema, ¿bien? En la siguiente filmina podemos ver el transistor, vamos a ver el transistor como amplificador. Bueno, básicamente tenemos la potencia de salida entonces de la placa Arduino de 5 volts y una potencia de entrada de 9 volts que necesitamos en el motor de corriente directa, por lo cual no podríamos conectarlo directamente. Para eso podemos usar una batería justamente de 9 volts, pero la problemática en este caso sería que si conectamos directamente el motor de corriente directa a la batería, no podríamos modificar el giro del motor ni el sentido del giro, no podríamos modificar nada porque está directamente conectada a la batería. ¿Cómo se podría solucionar? Bueno, básicamente con un transistor. Usando el transistor con una conexión muy sencilla, ya vimos diferentes tipos de conexiones, se explicaron los chicos, no quiero entrar tanto en eso, se podría regular, digamos, haciendo que volver a la anterior. Eso. Básicamente el rol que terminaría cumpliendo el transistor es que a medida que nosotros a través de la base le vamos aumentando la intensidad de la señal que le estamos aportando, se va a comportar justamente como una compuerta que al ir aumentando la señal que le ingresa, se va a ir abriendo esa compuerta dejando que pase más corriente al motor. Por eso mismo podríamos modificar las RPM, o disminuirlas o aumentarlas, justamente porque acá nos va a funcionar como un amplificador que básicamente sería como una compuerta. Ahora sí, en la siguiente filmina podemos ver ya el último uso más práctico, más común, que básicamente es el transistor como un interruptor, que es muy sencillo, básicamente es a un transistor aplicarle una pequeña señal, puede ser digital o manual, la idea justamente es que sea digital esta señal, para, por ejemplo, podríamos ver un ejemplo de prender un LED o prender algún foco, digamos, de manera muy sencilla, una conexión súper sencilla también, haciendo entrar una corriente a la base de nuestro transistor, podríamos ver cómo podemos encender o apagar un LED, y básicamente trajo muchas ventajas hoy en día, porque podemos automatizar sistemas, podemos ahorrarnos trabajar metiendo la mano directamente en circuitos de alta potencia, donde haya mucha corriente, digamos, simplificando muchos trabajos, haciendo que sea todo mucho más sencillo una vez que ya esté todo instalado, y mucho más económico a la hora de, por ejemplo, tener que comprar un interruptor para grandes potencias, para una gran cantidad de potencia, para un motor muy grande. Podríamos usar un transistor que puede ir conectado a una fuente totalmente distinta a la que necesite el motor, para así poder controlarlo de manera sencilla, segura y económica. Bueno, y con eso terminamos, espero que les haya gustado y que no hayan quedado dudas. Muchas gracias por escucharnos. Ahora sí, corte.